Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me siguen a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de la página web historiaconsentido.com, de la red de podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos contar algo de la historia. Hoy volvemos a Venecia. Venecia, ya os dije yo que no nos iba a soltar fácilmente de su embrujo. Y hoy el tema propuesto es Vivaldi en San Mauricio. Vivaldi, el músico. No os asustéis, que yo no soy un gran experto en música, que ya para esto tenemos en nuestra red de podcast a Musicalia, que ellos lo bordan y lo hacen muy bien. Muchas veces he intentado explicar o hacerme una idea de cómo suena Venecia. Y hoy quiero dedicarle este podcast al maestro Miguel Campos, que pone la entradilla y que es una persona que le gusta mucho la música también y que es un gran entendido y una gran voz, como podéis oír todas las veces, pues le dedico este podcast y se lo dedico contando un poco cómo suena Venecia. Venecia suena a continuo chapoteo del agua que rompe contra los muros, unos muros que a veces están cargados de musgo, y entonces ese golpe que pega el agua es como si dijéramos más callado. Cuando pega contra un escalón que está a piedra viva, el sonido es como mucho más violento, más sonoro, más nos recuerda lo que es una ola. Venecia también es el murmullo de las góndolas en los estrechos canales, cuando el gondolero clava la pértiga en el suelo a modo de remo, porque muchas veces se apoya contra el suelo, o cómo se escucha la madera de la góndola que pega contra algún esquinazo, contra alguna pared, y suena con un sonido de madera vibrante que casi convierte a la góndola en un instrumento musical. A veces Venecia también suena a los motores de los aquatassi en los canales y a los lanchones de mercadería, con ese sonido de los motores acuáticos que recuerdan a las motos, pero con los sonidos de pistones que hacían pa, 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 que suenan como las motoras, los que hemos conocido las antiguas motoras, de esos motores que llevaban como una especie de pistón de émbolo que era el que movía la hélice. A mí me recuerdan a las antiguas motoras que se movían del puerto de San Sebastián, del puerto de Donostia a la isla de Santa Clara. Me traen recuerdos a mi niñez, a mi juventud, y también el sonido de las antiguas motos Sidecar, aquellas anglas que llevaban a su lado el Sidecar y que era un motor, un rugido muy parecido a lo que a mí me recuerdan los motores de los aquatassis dentro de lo que es Venecia. Venecia en los grandes canales suena a confusión de decenas de sonidos de múltiples barcos. Suena a las sirenas de las ambulancias, de las acuaambulancias, de los acuabomberos, de los acuapolicías, de los acuaduaneros,
Todo ese mundo se está moviendo por los canales venecianos con sonidos múltiples de motores de embarcaciones. Y Venecia también suena a voz alzada en los grandes enclaves de artes, donde muchas veces hay muchos intentando explicar y lo que se oye es el sentido de la confusión y de la admiración. De la confusión porque no te estás enterando de lo que estás oyendo, porque están hablando tantas personas a la vez, y de la admiración porque toda la gente muchas veces en Venecia se encuentra sin palabras para poder expresar lo que está contemplando. También Venecia suena a un silencio sin pájaros en los largos, cuando se ensanchan los canales y hay unas grandes, dentro de lo que pueden ser grandes paseos que vas andando a largo de los largos y también de los estrechos, que muchas veces se angostan estos tramos de vías dentro de la ciudad. Venecia suena sobre todo a gaviotas cuando vamos a Fundamenta Nuova, y también suena a campanarios en cada piazza. Una de las cosas que tienen los italianos y que tienen Venecia es un extremado cuidado de la afinación de sus campanas. Cuando uno oye las campanas venecianas y vuelve y se baja del avión aquí o viene con su coche a la península y empieza a oír las campanas que se oyen, por ejemplo, en Madrid, sin ir más lejos, los sonidos que tenemos son absolutamente espantosos. Esa sonoridad, ese afinamiento que tienen las campanas, ese sistema de semibalanceo que hacen que sea una verdadera delicia escuchar las campanas venecianas. También suena al gran campanil, a ese enorme campanario con unas campanas que a partir de las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche están prácticamente cada hora, cada cuarto, cada celebración litúrgica de lo que es la Basílica de San Marcos, nos están dando un alegre sonido musical. Suena también al elogio, a los Hércules con unos grandes martillos que pegan en la campana en lo que es la plaza de San Marcos. Suena, si hemos ido a la parte alta de la ciudad, a los pitidos de los trenes de Santa Lucia Ferrovía. Y suena también a música cuidada en los cafés de la plaza de San Marcos, en Florian y Guardi. Esa música casi que cuando uno está tomando un café allí, casi te puede producir o te puede acercar a lo que es un éxtasis estético. Girarse hacia un lado, ver el campanil, ver la fachada de la Basílica de San Marcos, ver detrás el reloj medieval. Y aquí normalmente la buena música se suele juntar a veces con el mal gusto, sobre todo con el mal gusto de los conciudadanos de mi país, que se suelen dedicar allí siempre a poner verde el precio del café. El precio del café en unas tazas magníficas, en unas bandejas de plata, en unos vasos con cristal tallado de Murano, y dicen siempre que es muy caro. Es muy caro esto. Y los 150 euros que paga la gente por ver un partido de fútbol para enriquecer a grandes millonarios, eso no es caro. Somos un país de chicha y nabo. A ver si cogemos un poco de cultura. Claro que es caro. ¿Cómo van a pagar a una serie de músicos que están allí interpretando magníficas piezas? No vayas todos los días, pero puedes ir. Cuando vas a Venecia no vas a repetir cada mes ir a Venecia. O sea, que no te pongas muy exquisito si te cobran 10 o 15 euros por tomarte un café, que la gente no cuenta todo. Suele ser un café con un croissant, con una mermelada casi expresamente hecha para estos restaurantes, con tu buena botella de agua y, como siempre, con una cuidada música, porque a música es a lo que suena Venecia. Porque en Venecia nada suena mal. Hasta los músicos callejeros tienen nivel, y algunos con triorbas y otros instrumentos musicales antiguos alegran soportejos angostos
y esos pasadizos tan aparentemente decadentes, donde muchas veces entras con las paredes desconchadas y está uno de estos músicos que te parece trasladarte a lo que era la música del Renacimiento o la música incluso más antigua, que te crea una atmósfera sublime, sería la palabra. Venecia también suena a tenor de un gondolieri y suena a acordeón de ciego acompañando a una góndola. Venecia suena distinta al caer la noche. El alboroto de las voces se silencia y algunas veces, el silencio nos deja ir los aullidos de gatos enamorados. Gatos pelirrojos, como son los gatos de Venecia. Gatos rosos, como dicen ellos. Porque Vivaldi era el cura roso. Hablar de sonido en Venecia es hablar de Vivaldi. Vivaldi nos acompañará en varias iglesias con él relacionadas, pero hoy quiero contaros dónde se pueden escuchar los conciertos de Vivaldi y de otros autores célebres dentro de Venecia, en absoluto directo y en ambientes que nos producirán una emoción incomparable. Igual nuestro presupuesto no nos da para ir a todos los conciertos, porque algunos a veces son caros y es difícil conseguir las entradas. Pero entre la variedad de espectáculos de los que voy a hablar, siempre si estáis 5, 6, 7 días vais a poder conseguir entradas por lo menos para uno. Ya os digo, si vais más veces, pues vais alternando los que os voy a contar. En el Palacio Barbarigo Minotto, un excepcional palacio frente al Gran Canal, obra del siglo XV y enriquecido por artistas tales como Giambattista Tiepolo, Fontevaso, Mingozzi, Carpóforo y Mazzetti, y también Temaya, otro de los pintores, podéis asistir al espectáculo La Música a Palazzo, con la interpretación a lo largo del año, van alternando, de La Traviata, estrenada en la Fenice en el año 1853, del Barbero de Sevilla de Rossini y de Rigoletto de Verdi, que se estrenó también en el Teatro Veneciano de la Fenice en 1851. En la Escuela Grande de Sant'Euroro, que es una de las 8 grandes escuelas de Venecia, excepcional en acústica, recoge el espectáculo I Musici Veneziani, Vivaldi, Las 4 estaciones. Los músicos, como espectacularidad, van ataviados para el concierto con los trajes de ópera del siglo XVIII. En la iglesia de Santa María de la Pietà, diseñada por Giorgio Massari, que es conocida como la iglesia de Vivaldi, pues era la iglesia del Hospicio de la Piedad, donde Antonio Vivaldi dio sus clases, está el espectáculo Las 4 estaciones, al cual se suman, aparte de Las 4 estaciones, obras de Mozart, y en un espectáculo, a mí es uno de los que más me gusta. Los hay de mayor calidad, pero me sobrecoge mucho la iglesia, y es parte del espectáculo, como os digo, del grupo denominado I Virtuosi Italiani. Os digo que me conmociona mucho porque una de las cosas que os recomiendo, en lo que era el antiguo hospicio para el cual trabajaba Vivaldi, que era donde recogía a las chicas que formaban parte de sus grupos de cuerda, de sus violines, violas, chelos, bajos, pues que era con los que ella practicaba. Todavía en lo que era el edificio hay ahora un hotel, pero si entráis dentro del hotel, que os dejan en la recepción, podéis encontraros como con 2 vigas de madera y el torno donde dejaban abandonados a los niños. Entonces es muy emocionante. Yo recomiendo, si vais a ir a este concierto, pasaros primero por el hotel y ver lo que tenía que suponer para muchas madres, o había mucha prostitución. Hablar de Venecia es una cosa muy, muy amplia, cómo dejaban los niños en lo que era aquella casa tan triste, y luego encontrarse dentro de la iglesia cuando uno va al concierto, perdón, que me emociono también yo a veces,
con algo, por otra parte, tan bello. En la Chiesa de San Vital, el grupo Interpreti Veneziani está con el grupo Violini a Venecia, que nos deslumbrará la iglesia sobre todo con los bellos cuadros de San Vidal. Pero de eso os voy a hablar porque ya tengo preparado el podcast para la iglesia de San Vidal. En la iglesia Ateneo Basso se interpreta el espectáculo, sobre todo siempre se interpretan las 4 estaciones de Vivaldi. Y también se complementan con otras obras que nos recuerdan el periodo de que Vivaldi vivió en Venecia desde 1703, donde Vivaldi trabaja ya como profesor de violín y durante esta época compuso más de 60 obras. Recordaros que en 1714 fue nombrado director del Teatro de San Angelo para dejar la ciudad en el año 1740. Hemos visto dónde, cómo, lo que entiendo yo que es cómo se escucha Venecia, qué obras podemos escuchar y en qué enclaves podemos escuchar alternadamente a lo largo del año en Venecia. Y ahora vamos a seguir viendo iglesias de Venecia. Voy a llevaros a la iglesia de San Maurizio, como dicen los venecianos, porque es una iglesia donde se conserva el Museo de Vivaldi y de instrumentos. Entonces, siempre que vayáis a ver uno de los conciertos donde va a interpretarse una obra de Venecia, lo bonito, lo interesante es que vayáis primero a ver este museo, a ver esta iglesia, para introduciros en lo que es el ambiente y ese mundo al que luego os vais a acercar cuando queráis ver ya la obra. Porque claro, todas las obras vosotros los músicos que me podéis oír, que sois entendidos, sí que podéis tener todo lo que es el espectro de obras, pero los que somos profanos, pues nos sacan de una docena de obras de Vivaldi, igual nos suenan muy bien, pero no las identificamos. Por eso es bonito, porque hay una serie de catálogos donde están puestas todas las obras, pero vamos a acercarnos a la iglesia de San Mauricio. Hemos venido a la iglesia de San Mauricio porque es la iglesia con la que nos encontramos a continuación de haber visto la iglesia de Santa María in Giglio. Siempre estamos hablando de distancias de 300, 400 metros, una iglesia, otra iglesia. Entonces estoy haciendo una serie de iglesias que arrancamos en San Moisés y que las vamos haciendo andando, pero en nada de tiempo. Estamos hablando que en 5 minutos andando entre una iglesia y otra nos estamos encontrando con la siguiente. Estamos en el campo de San Mauricio y allí está la iglesia de San Mauricio, que actualmente está desacralizada, lo que es lo mismo, se inculto, y es una iglesia aparentemente neoclásica. Bueno, no aparentemente, es neoclásico lo que nos queda. La iglesia de San Mauricio fue construida en el siglo XVI, siendo el esquema de templo de cruz griega con cúpula central. La fachada es de claro estilo neoclásico del siglo XIX y la razón es que el espacio de esta iglesia fue el estudio del escultor Antonio Canova. Antonio Canova se merece un podcast, no, se merece una docena y los tendrá. Es una iglesia fundada en el siglo IX y reconstruida 4 veces a lo largo de los siglos. En una de las reconstrucciones, la de 1489, se adhirió a su edificación la escuela degli Albanesi, la escuela de los albaneses, que había sido creada en 1442 para organizar la gran comunidad albanesa. Tenéis que tener en cuenta que aunque está Albania más al sur, la relación comercial y marítima de Venecia con Albania era intensísima. La actual iglesia fue reconstruida en 1806, tal prácticamente como la encontramos ahora por el arquitecto Giovanni Antonio Selva. Selva nació en Venecia en 1751 y murió en Venecia en 1819. Como magistral arquitecto y amigo del escultor Canova, evolucionó desde el neopelagianismo al neoclasicismo. Y entre otras obras, tiene el Gran Teatro de la Fenice,
la Catedral de Colonia Veneta, la restauración de San Mauricio y diversos palacios venecianos, estos últimos en la etapa que va desde el año 1783 a 1796. La actual fachada, sobre un tejado a dos aguas, está coronada por un tímpano con el martirio de San Mauricio, que es una obra de Bartolomeo Ferrari realizada entre los años 1806 y 1810. Tiene un excepcional frontón con un gran altorrelieve de Bartolomeo Ferrari. Nació en Vicenza en 1780 y murió en Venecia en 1844, con las escenas en el centro del mártir arrodillado, que inclina su cabeza entre sus verdugos, y a los lados el relato de la pasión del santo de la Legión tebana. Bajo el frontón, centrado en un luneto en arco de medio punto que da luz al interior de la iglesia, una cornisa sirve de base al ventanal. Y en la parte baja de la ventana una frase en latín, dedicada a San Mauricio y compañeros mártires, y a los dos lados del ventanal se sitúan dos altorrelieves. Visto de frente, de izquierda a derecha, la negación de San Mauricio al legado imperial de la orden de ejecutar cristianos, obra realizada entre el año 1836 y 1840, obra de Luigi Zandomeneggi, y el bautizo de San Mauricio, obra realizada entre 1836 y 1840, también obra de Luigi Zandomeneggi. Luigi Zandomeneggi fue un gran escultor italiano que vivió entre 1778 y 1850 y es el gran discípulo de Antonio Canova, el autor omnipresente en Venecia, y acompaña al arquitecto y escultor Sebastiano Santi, sobre todo tras el incendio de la Fenice veneciana que obligó a una brillante restauración a partir de 1836. El conjunto de los altorrelieves refleja la vida y el martirio de San Mauricio y la Legión tebana. San Mauricio era un general romano y su legión procedía de Tebas, en Egipto, y se encontraba junto con las fuerzas imperiales en Galia. Galia es Francia. Allí les llegó la orden de ejecutar a todos los cristianos, orden a la que él, ya convertido y bautizado Mauricio, se opone, y junto con la legión entera recibirán la palma del martirio por seguir a Cristo. Este es un tema que se encarga en el Escorial. Podéis ver de este tema uno de los cuadros más espectaculares, que es el cuadro que hizo como cuadro de presentación el Greco para el Escorial. Es una obra impresionante, San Mauricio y la Legión tebana, contando toda esta historia que os he relatado, y la podéis ver allí, como os digo, tiene una sala prácticamente dedicada a él. Y curiosamente fue un cuadro que no le gustó a Felipe II, por eso, aunque luego compraron obras para llevarlas al Escorial, el Greco no fue uno de los pintores insignes del Escorial, de nuestro emblema. Volvemos otra vez aquí, que yo es que me despisto enseguida. En la parte baja, una sola puerta amplia, centrada en dos columnas neoclásicas lisas de orden jónico que sostienen un frontón triangular exento de decoración. Y a los dos lados de la puerta principal, dos ventanales rectangulares encajados entre dos columnas planas de orden jónico y sosteniendo ambas frontón sin decoración en pequeño arco. Colocado encima de la puerta de acceso se indica Museo de la Música, Antonio Vivaldi y su tiempo, colección de Artemio Bersari. Es el actual destino de la iglesia. Artemio Bersari es un gran coleccionista de instrumentos de música antigua y fundador de la discográfica. Esto de la discográfica nos suena ya todo tan antiguo, todo lo que eran los discos, el vinilo, los CDs, las cintas de cassette, ya casi me parece el medievo. Bueno, este era, como os digo, Artemio Bersari,
Era el fundador de la discográfica Riboalto, Robert De Pieri. Era Riboalto Robert De Pieri, tenía un guión y era como se llamaba la discográfica. Y se trata de una instalación museográfica que recoge sobre todo instrumentos de cuerda que nos acercan a la tradición de los artesanos o luthiers de la región del Véneto y de Lombardía. Ahí hay un universo de violines, de violas, de arpas, de laudes, de artesanos de los mejores maestros constructores de instrumentos como Nicola Gagliano, Michelangelo Bergonzi, Gioffredo Cappa, Niccolo Amati, Enrico Cerruti y Carlantonio Testori. En su interior, la iglesia tiene planta de cruz griega con cúpula central. Posee una sacristía con muebles, adornos, estucos y pinturas en el estilo del Settecento. En la cabecera hay un altar en mármol, un altar mayor del siglo XVIII, obra de Gian Domenico Selva y de Giuseppe Borsato. El conjunto está formado por altar, encima del sagrario templete redondo con cúpula y a los dos lados dos ángeles en postura semigenuflexa, o sea, arrodillados con una sola rodilla y la otra alzada, sobre una nube, con grandes alas que se inclinan como adorando al templete. En la pared, haciendo fondo con el altar, un lienzo, el Martirio de San Mauricio del siglo XVI, obra del taller de Paolo Veronese. Es un lienzo de considerables dimensiones que representa el martirio del santo en escenas de gran movimiento. Una gran bóveda esférica, casetonada, sustenta en su línea baja un modo de baldaquino redondo con una pintura de Cristo triunfante rodeado de los instrumentos de la Pasión. Al ser de planta de cruz griega, las capillas que acompañan al altar mayor albergan un retablo en mármol con dos columnas y altar en él, que es el de la Madonna con el Bambino, obra hecha en 1800 por Gian Antonio Selva. Continuamos con un púlpito rectangular rococó, debajo del cual se abre en arco y en girola el enclave de la pila bautismal, de la que se hace referencia en una lápida pétrea colocada bajo de la caja del púlpito, que alberga una peana de mármol con una bella talla de la Virgen Niña. Otra de las obras de interés es un lienzo de Santa Teresa y recibiendo la inspiración. Es una obra moderna de 1935, obra de Alessandro Milesi. Alessandro Milesi es un autor cercano en el tiempo. Vivió de 1856 a 1945, que destacó como pintor de la burguesía veneciana, estando como autor en el espectro de la pintura, iría algo parecido a lo que eran nuestros pintores Rossignol o el maestro Casas. El primer altar de la derecha cuenta con el retablo de mármol que contiene el lienzo San Mauricio, San José, San Luis, San Francisco de Paula y Santa Marina, obra hecha entre 1788 y 1791 por Antonio Vianello. Sobre una nube, San José marca el camino al cielo, sobre sus rodillas está el niño, estando el Padre de Jesús en posición sedente también. Detrás, con vestido de militar romano, tenemos a San Mauricio con una mano alzada que indica la gloria del Padre Eterno, y en altura tres cabezas de querubines alados contemplan el desarrollo de la escena. Esta se contempla con los santos Luis y Francisco de Paula, con hábito conventual negro, juntamente con Santa Marina con roquete blanco. La presencia de San José se complementa con una nube sobre la que parece flotar. En la pared lateral de la iglesia, un excepcional órgano
con un gran balcón en piedra con frontal de escena del martirio de San Mauricio en el centro. La sonería se enmarca entre dos pilastras de piedra con fustes listos y frontón triangular, dando al conjunto imagen casi de retablo. En el primer altar de la izquierda, un lienzo de la Sagrada Familia de autor anónimo fechado en 1700. Y contempla la iglesia una bella talla de un crucifijo de bella factura. La sacristía tiene una bella cajonera de madera que está transformada en un taller de luthiers con instrumentos musicales sin terminar de montar, para que veamos cómo era el proceso de elaboración y de montaje de los instrumentos. Luego también hay cuadros de vedutistas venecianos, que eran los que hacían, como si dijéramos, las actuales postales, sería lo que hicieron los vedutistas, que decoran las estancias con vistas de los alrededores de San Mauricio. Esta es una iglesia pequeña, ya veis que no tiene excesivos elementos artísticos, pero lo que hay es muy bello, y disfrutar de la siempre puesta música que está generando un ambiente con todas las obras de Vivaldi en disco, claro, pero que están repitiéndose continuamente, pues nos da un punto y un momento de gran emoción. Ver instrumentos de la época de Vivaldi e incluso anteriores nos hace pensar en cómo eran las agrupaciones musicales que él dirigió. Ver los luthiers, los maestros, con instrumentos a medio terminar o a medio empezar y los elementos que empleaban, pues nos abre también una luz y un camino para que podamos entender lo que era el culto a la música, un culto a la música con un gusto exquisito que era la que tenían los venecianos. Os propongo, cuando salgáis de la iglesia de San Mauricio, que continuéis hacia Rialto, para que sigáis oyendo lo que es el sonido de la ciudad de Venecia en sus calles, en calles más anchas, calles más estrechas, con más gente, con menos gente. Cuando lleguéis a Rialto, que es un puente que está lleno de tiendas de recuerdos, el barullo que vais a encontrar ahí es terrible. Luego también es una de las paradas donde más líneas, Rialto es donde más líneas de vaporetos paran. Entonces ahí hay un bullicio estremecedor. Y luego podéis cruzar el puente de Rialto subiéndolo por un lado y descendiendo por el otro, y dirigidos, que está muy cercano, sobre todo a hacerlo por la mañana, que es cuando está abierto, para ir al mercado del pescado, el mercado también de las frutas y de las verduras. Allí vais a contratar por lo que son las voces de los vendedores que están ofreciendo sus productos, con el regateo experto de los venecianos, con las bromas simpáticas de las señoras que le dicen que le ha vendido la fruta dura o que estaba ya muy madura y que estaba toda rota, el otro, eso no lo has podido comprar aquí en este. Bueno, es todo un espectáculo. Además, ya sabéis que los italianos y los venecianos le ponen pasión a todo lo que hacen, y a discutir en un mercado también le ponen mucha pasión. Después de pasar por la parte del mercado dedicado a las verduras y a las frutas, os adentráis dentro de lo que es la gran nave del pescado, donde aparte de los sonidos y del movimiento de las paladas de hielo fresco que se echa encima del pescado, que al estar, como os digo, al estar techado, produce como una especie de eco muy, muy característico. Podréis ver la lista de tamaños que tenían que tener los pescados para poder ser permitidos su venta allí, y también os van a pasar cosas muy curiosas como sentir el vuelo rasante de las gaviotas, que están avidísimas a que haya un momento de descuido por parte del pescatero para entrar dentro de lo que son las interminables líneas de pescado, y si pueden robar uno, y si puede ser uno grande, mejor. Además, el pescatero ya ha abierto el pescado, lo ha limpiado, le ha quitado las tripas, así que lo que se llaman es todo buena sustancia y buen alimento. También podéis acercaros a lo que es la parte
alta de la ciudad, y ahí tendréis la experiencia de otros sonidos muy distintos, que son los sonidos de los grandes transatlánticos y de los grandes barcos, ferries que llevan los coches de una parte a otra dentro de lo que es el ritmo de las islas. Coches no vais a oír, a no ser que subáis a Piazzale de Roma, la piazza de Roma, donde es el único sitio donde hay un parking donde se puede llegar con coche a Venecia. Luego también de los sonidos de Venecia, cada iglesia es un mundo en sonoridad, cada órgano es un mundo en sonoridad y cada coral oyéndose en cada iglesia es un mundo de sonoridad. Veis que hoy hemos oído en Venecia, hemos sentido sus sonidos. Mucha gente dice, no, es que una persona que no ve no puede ir a Venecia. No. Venecia tiene olores y tiene sonidos. Y hoy, con Vivaldi, con la iglesia de San Maurizio, he querido que nos acercáramos un poco a otro elemento del arte, de la música y de la historia y a los sonidos de Venecia. Esto es Historia con Sentido y un día más, encantado de haberoslo podido contar, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.